Recording in progress. Listo, buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a continuar con la clase. Nosotros en estas clases habíamos realizado varias prácticas, sí, bueno, varios videos, en donde culminamos con una práctica completa de Excel, ¿cierto? En la cual realizamos serie, utilizamos o realizamos operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división. Utilizamos fórmulas también que son básicas en Excel, como contar números, escoger el máximo número, el mínimo número, promedio y la autosuma. De la misma manera también trabajamos con el formato condicional, ¿cierto? Que se le sirve para escoger dentro de un rango de valores si hay valores mayores que o menores que o entre. Y así también poderle colocar un tipo de simbología a esas celdas, ¿sí? Después se trabajó en la segunda hoja lo que son cuadros y gráficos estadísticos, ¿sí? Y con eso culminaron la práctica, que fue un total de 7 videos, ¿sí? La cual es lo que tenemos aquí, ¿sí? Voy a colocarle la lupa un poquito para que puedan apreciar un poco más. ¿Se alcanzan a ver ahí? ¿Sí? Listo. Vamos con una de las primeras partes. Vamos a ver la diferencia que hay en la misma, utilizando la misma fórmula. Por ejemplo, estamos utilizando, voy ahorita a trabajar con la fórmula de suma, ¿sí? Si se dan cuenta, en esta fórmula de suma, para trabajar con valores o celdas, coloco un símbolo en medio de esta celda. ¿Cuál es ese símbolo? ¿La cual? Punto y coma. Punto y coma. Ya, por ejemplo, aquí está protegido el archivo, ¿sí? Entonces, ¿qué toca? Toca desproteger. ¿Por qué se les explicó esta parte de aquí, la opción de proteger y desproteger? Si aquí está la opción de desproteger la hoja. ¿Por qué? Imagínense que yo a ustedes les envíe, creo que les escribí mal, les envíe las notas, ¿sí? El archivo de las notas. Y por alguna razón, uno de ustedes le quiere jugar una broma a uno de sus compañeros y edita las notas y hace ver como que está reprobado, ¿sí? Lo va a hacer suicidar a su compañero, ¿sí? Entonces, para que no pase esas cosas así, entonces, ¿qué hacemos? Protegemos justamente la hoja, ¿sí? Para que si alguien quiera adulterar o modificar los valores que nosotros presentamos, no los puedan cambiar, ¿sí? Hagan de cuenta que por alguna razón a ustedes les toca trabajar en alguna institución y les piden hacer algún reporte, ¿sí? De cualquier actividad o cualquier cosa, o que hagan un inventario, ¿sí? Dentro del trabajo donde ustedes están trabajando en Excel, ¿sí? Y es algo que ustedes están justo como responsables, ¿sí? Entonces a ustedes les toca entregar ese informe o entregar esa documentación, ¿sí? Entonces, para ustedes estar seguros de que su información no vaya a ser modificada o cambiada, justamente aplicamos esta parte de aquí, ¿sí? El de proteger nuestra hoja, ¿sí? Recuerden que cuando son informes así, son documentos que pasan de personas a personas y no sabemos si la información que nosotros realizamos va a llegar tal cual como nosotros lo hicimos hasta la última persona, ¿sí? Entonces, para nosotros poder estar seguro de lo que hemos realizado y de lo que estamos entregando y que no vaya a ser modificado, cogemos y protegemos nuestra hoja de esa manera. ¿Estamos? En este caso, les dije que escribiéramos una contraseña básica, que no se la recomiendo que la utilice, ¿sí? Pero era para justamente cuando yo realice la revisión de los archivos, poder verificar y comprobar los datos, ¿no? Ya que si cada uno de ustedes colocaba una contraseña diferente, yo no iba a poder desproteger. Tan solo que utilizara ya lo que es ingeniería inversa, ahí sí ya pudiera yo desproteger o desbloquear esos documentos, ¿sí? Pero igual, ¿ah?
Sí, por eso no se les pedí que escriban una contraseña que todos la manejemos para justamente poderles yo revisar. Pero ya cuando ustedes realicen este tipo de protección o cuando utilicemos contraseña, recuerden lo que les pide, así por ejemplo aquí la contraseña del aula virtual. Siempre utilizar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos o caracteres especiales, ¿sí? Porque se hace un poco más complicado para lo que se hace la ingeniería inversa, ¿sí? Poder recuperar las contraseñas. Aunque actualmente ya con lo que se está trabajando, ya se viene con el boom de la tecnología, que ya son las computadoras cuánticas, la velocidad de procesamiento y todo aquello va a cambiar. Si yo, por ejemplo, para hacer ingeniería inversa, descubrir una contraseña me lleva 1 hora, con un tipo de computador, una computadora cuántica, con procesadores cuánticos que están en la elaboración, en estudio, están actualmente en aquello, ya no me va a llevar 1 hora, sino que me va a llevar 1 minuto o 1 segundo para poder descifrar una contraseña, ¿sí? De ahí que va a depender también el rango de caracteres que se utilice, ¿sí? Entonces, eso es para que tengan en cuenta aquello. Listo. Ahora sí, con respecto a lo que le estaba indicando de esta fórmula, una función sencilla. Entonces, si se dan cuenta, con el punto y coma, ¿sí? Separamos una celda, la celda A5, que está en color azul, la celda B2, que está en color rojo, ¿cierto? Si yo quisiera hacer una suma con otra celda, le pongo punto y coma, le pongo, por ejemplo, C8, ¿sí? Si se dan cuenta, esa celda se va a ir colocando ahí y se coloca de otro color, ¿cierto? Y así miren cómo me va mostrando la fórmula. Si yo coloco nuevamente punto y coma, B 17, por ejemplo, a ver, una más pequeña, 3 para que salga, listo. ¿Sí? Y ahí me van haciendo los valores que quiero sumar. Si se dan cuenta, ¿qué pasa cuando estoy colocando el punto y coma? Estoy escogiendo celdas específicas, ¿cierto? Entonces, solo las celdas que me aparecen después del punto y coma o en la versión, por ejemplo, que a ustedes les haya tocado realizar, porque también va a depender la versión o la configuración que ustedes tengan su Microsoft. Porque hay personas que, por ejemplo, le tienen configurado con otra región y no les va a trabajar con el punto y coma, sino que le trabaja con la coma, ¿sí? Entonces, ya sea punto y coma o coma, ¿sí? Lo que va a trabajar es con las secciones específicas, ¿sí? Entonces, eso para que tengan en cuenta. Voy a borrar, ¿sí? Y voy a ir a la misma fórmula de suma que está acá abajo. Dar doble clic. Ahora miren la diferencia. ¿Qué símbolo está utilizando? 2 puntos, ¿cierto? Ahora, si se dan cuenta, esos 2 puntos, ¿qué está haciendo? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué está haciendo esos 2 puntos? Ya, está sumando, pero ¿qué no? ¿Ah? Ya. Todas las celdas de la B52. Correcto, está sumando un rango de valores. Si yo, por ejemplo, le coloco aquí en vez de B52, le coloco E52, miren qué hizo. ¿Qué pasó? Seleccionó todo el rango de... Se amplió, ¿cierto? Hasta la columna E52, ¿cierto? Entonces, ¿sí ven la diferencia del punto y coma con los 2 puntos? El punto y coma yo podía ir seleccionando celdas específicas, ¿cierto? Mientras que los 2 puntos yo escojo desde una celda y me agarra todo lo que está hasta la otra celda, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre trabajar con un punto y los 2 puntos. ¿Estamos? Pero no, raya, profe. Porque quien recoge el punto que está... Más o menos. Listo. Vamos ahora a trabajar con la función sí. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí, verán, vayan apuntando, ¿no? En la celda F1, función sí, en la celda G1,
función psi 2 y en la celda H1 función psi 3. ¿Listo? Recuerden, vayan escribiendo porque aquí voy a comenzar a hacer fórmulas. Si no, les va a tocar ver todo el video, ¿no? Listo. Les explico. ¿Qué hace esta función? ¿Sí? Esta función sí lo que hace es validar, ¿sí?, algo o verificar una fórmula, ¿sí? Va a ser una condición. Esa condición se va a validar. Si esa condición es verdadera, ¿sí?, va a dar como resultado verdadero, ¿sí? Si esa condición es falso, ¿sí?, entonces va a dar como resultado falso. ¿Estamos? Entonces, digamos que todo lo que está en la columna E, ¿sí?, desde la celda E3, que está el valor 24, desde ahí hacia abajo, digamos que todo eso son notas, ¿sí? Y digamos que aquí en el instituto, para aprobar, usted necesita tener más de 60 para aprobar, ¿sí? Al final, en la función psi3, ahí yo quiero que me diga si lo que está en cada una de las celdas de la columna E, si es mayor que 60, aprueba, o caso contrario, reprueba, ¿sí? Eso en la función psi3, en la H, en la columna H. Pero para llegar a eso vamos a ir haciendo parte por parte de la columna F, de la G, para llegar a la H, ¿sí? Entonces, en la F vamos a hacer la fórmula sencilla, ¿sí? En donde vamos a hacer una condición, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a validar? Que el valor o la celda sea mayor que 60, ¿cierto? Si es verdad, va a mostrar verdadero, o si es falso, va a mostrar falso. ¿Estamos? Entonces, va a comenzar a escribir la fórmula. ¿Cómo comienzo yo a escribir una fórmula en Excel? El igual, ¿cierto? Igual. ¿Cómo se llama esta función? Sí. Listo, escribo sí. Miren que si yo escribo sí, aparece varias, ¿sí?, varias funciones de sí. Sí conjunto, sí error, sí nd y signo, ¿sí? Ahora, cada una de ellas trabaja con una función o una fórmula en específico, ¿sí? Ahora, si yo quiero ver cómo trae esa función, ¿qué hago? Coloco el paréntesis y miren, ahí me aparece cómo debe ser escrita la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que me dice que debo de escribir? La prueba lógica, ¿sí? Recuerden que cada vez, ahora, ¿qué más? En cada valor hay un símbolo que separa, ¿cierto? Que es el punto y coma. A medida que se va escribiendo el punto y coma, va a ir solicitando qué es lo que se necesita escribir. Y se va a colocar en negrilla. Ahorita, por ejemplo, lo que está con negrilla es la que dice prueba lógica. ¿Qué significa la prueba lógica? Viene a ser la condición, ¿sí? Lo que se va a validar, lo que se va a comprobar. Entonces, ¿qué fue lo que yo les dije? Yo les decía que vamos a comprobar. Ya, listo. Entonces, que lo que está en la columna E sea mayor que 60. Ahora, esta fórmula la estoy comenzando a colocar en la celda F3. Bueno, aquí aparece suma ya. En la celda F3, ¿cierto? Entonces, ¿qué celda debo de colocar ahorita para comenzar a hacer la prueba lógica? ¿Cuál? Sí, porque es la anterior, E3, ¿sí? Si yo coloco, por ejemplo, colocaría E2, se dan cuenta el color del cuadro donde se coloca, ¿cierto? Entonces, esa no sería la E3. ¿Estamos? Listo. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Si E3, ¿qué cosa es? Mayor que, entonces coloco el mayor que 60, ¿cierto? Entonces, ahí ya está la prueba lógica. Eso es lo que va a validar, ¿sí?
Listo. Otra cosa que ustedes se pudieron dar cuenta cuando estuvimos realizando las operaciones. Ustedes cuando realizaban las operaciones nunca colocaron los números, ¿no? Ustedes nunca colocaron 1 más 3 o 1 más 10 o 2, ¿no es cierto? Ustedes colocaban era el nombre de la celda, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque las celdas varían, si lo que está dentro de la celda varía. La celda, ya después que veamos también, vamos a ver programación un poco, ahí se van a dar cuenta la definición de variable. Una variable viene a ser así aquí como en Excel como una celda, ¿sí? ¿Qué pasa a esa celda? Esa celda tiene un nombre que viene a ser el nombre de la variable, pero lo que se coloque en esa celda, ¿sí? Va a ser un valor. ¿Qué pasa? Va a variar. Si yo arriba donde dice 2, donde está el número 2, si yo le coloco otro número, ¿sí? Toda la fórmula cambiaría, ¿cierto? Cambia el resultado, ¿sí? No sé, justamente por eso, ¿sí? Listo. Entonces ya tenemos la prueba lógica. E3 mayor que 60. Listo. ¿Qué sigue? Punto y coma, ¿cierto? Listo. Si vieron que lo que coloqué el punto y coma me coloca con negrilla otra, otra sentencia, ¿cierto? Me dice valor sí verdadero. ¿Qué significa? Me está diciendo que ahí voy a colocar lo que yo quiero que diga Excel si esa condición es verdadera. En este caso, voy a decir que escriba verdadero, ¿sí? Si se dan cuenta, yo estoy escribiendo verdadero y automáticamente me aparece la palabra verdadero, ¿cierto? Le doy tab, el tabular, ¿sí? Y automáticamente se escribe, ¿sí? Punto y coma, y ahora se coloca con negrilla, valor sí, falso, ¿cierto? Ahora, ¿qué yo debo escribir? Lo que yo quiero que salga cuando esa prueba lógica sea falsa. En este caso le voy a escribir falso. ¿Sí? Listo, presiono Tab y listo. Listo, eso es todo lo que necesito. Cierro el paréntesis. En el momento que se dan cuenta de lo que cierro el paréntesis, se va la fórmula. ¿Sí? Si yo quiero volver a ver la fórmula, le doy clic acá adentro y me aparece nuevamente la fórmula. ¿Estamos? Doy Enter. Y al dar Enter, sale el valor. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo yo hago para que ese valor que obtuve en la celda F3 se repita para las demás celdas? ¿Qué hago? Cuadrito, bajo acá. Entonces doy clic aquí, ¿cierto? En la celda F3. Ya. Doy clic izquierdo y bajo, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la otra fórmula? La más fácil, la más rápida. ¿Qué hago? Acá, ¿qué hago? Ese es el sí, sí, sí. Bueno, ¿Cómo? Le doy 2 veces o doble clic al cuadrito verde. ¿Sí? Y miren, ¿ya? Doble clic y ya. ¿Por qué les digo el no arrastrar? Digamos que no sea solo este número, sino que sean 1000 valores que tengan que hacer. Usted va a bajar 1000 celdas. Entonces, hacemos esta opción. Entonces, miren, ahorita, a propósito, cogí y moví la columna. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, debajo de falso me aparecen unos símbolos de numeral, ¿cierto? Aparentemente, eh, aparentemente estaría mal es un pequeño error, se podría decir, ¿sí? ese error sería de la celda. Pero ese error no es un error, como quien dice, que no permita hacer el trabajo. Porque si ustedes se colocan encima de la celda, les aparece la palabra, ¿sí? Ese error es ¿por qué? Porque la celda no está ajustado al valor que está dentro de la celda. Pasa el valor. Correcto. ¿Cómo yo soluciono esto? Si yo me coloco aquí en la parte de arriba de la columna F,
¿sí? Me aparece una cruz y la flecha a los costados. ¿Qué significa esa flecha a los costados? Señor, para darse la cara. Si se dan cuenta, esas direcciones a los costados significa que yo puedo abrir la celda, ¿cierto? Entonces, puedo yo dar clic izquierdo y amplío la celda o la otra, me coloco aquí y doy doble clic, ¿sí? Y automáticamente se ajusta. ¿Estamos? Listo. Entonces, esa es la primera fórmula que ustedes deben de hacer a continuación de la práctica. Listo. Vamos ahora con la misma función sí. Con la misma función sí, ahora, ¿se acuerdan que aquí colocamos solo verdadero y falso, cierto? Ya. Ahora, donde va a salir la respuesta de verdadero, vamos a escribir la siguiente frase. El resultado es verdadero, ¿sí? Y donde dice falso, vamos a escribir el resultado es falso. ¿Estamos? Pero vamos a manejar, se puede decir la misma forma, ¿sí? Listo, me van indicando. La tercera, la función sí, 3, que es la palabra aprobado y reprobado, esas ustedes me van a decir a mí cómo yo debo escribir. Hasta aquí yo les ayudo. Vamos. Entonces, ¿qué es lo primero que escribo? Igual, ¿qué más? Paréntesis. La función, ¿cierto? Sí, listo. Paréntesis, listo. ¿Cuál es la prueba lógica? Seguimos con la misma columna, vamos a trabajar con la misma. Tres. E3, ya, ¿qué más? ¿Qué estamos haciendo? La prueba lógica, ¿qué va? Mayor que, mayor que, ¿cuánto es el valor? 60. Listo, ¿qué más? Punto y coma. Listo. Ahora, aquí en esta parte vamos a escribir el valor sí verdadero. ¿Cuál fue la sentencia que le dije que íbamos a escribir ahora? Sí, es verdadero. ¿Cómo? Resultado. Ya lo veo. Ya. ¿Qué vamos a escribir? El resultado es verdadero. Listo. ¿Qué más? Punto y coma. ¿Qué más? Resultado es falso. Listo. Listo. ¿Qué más? Paréntesis, cierto. Listo. Regreso para ver nuevamente la fórmula. Listo. ¿Estaría bien escrita la fórmula o no? Revísenla. Sí. ¿Qué faltaría? Guión bajo. ¿Por qué sería guión bajo? Está bien. Eso lo paréntesis. ¿Ah? Los paréntesis no es verdadero, falta. No es falso. ¿Paréntesis o corchete? Che. ¿A dónde coloco corchete? Resultado verdadero. A ver, aquí. Ahí. Vamos a colocar corchete. ¿Qué más? Acá lo cierro. ¿Dónde lo cierro? ¿Hasta aquí? Ya, cierro. Ah, ¿qué más? Ya. Y cierro acá. Ya, ¿por qué me dicen que debo hacer esto? Porque está dentro de la forma. ¿Y por qué en el anterior no hicimos lo mismo? Solamente el corchete. Solamente, ese corchete solamente sale en la fórmula, profe. Allá arriba solamente se escribe normal, normal, con el punto y coma nada más. Ya. ¿Qué más? ¿Está bien como estaba antes o está bien ahorita? ¿Qué dice? Como estaba antes.
A ver, ya. Ahí vamos a leer enter a ver qué sale. Error, ¿qué dice? Check. La sintaxis de este nombre no es correcta. Compruebe el nombre. Comience con una letra o un carácter de subrayado. No incluye un espacio u otro carácter no permitido. No está en conflicto con un nombre existente en el libro. Vamos a hacerlo como me decían, sin corchetes, ¿cierto? Vamos a quitar los corchetes. Ahora sí, nadie dijo los corchetes. Ya. Ya, listo, vamos. Entonces, ¿está bien ahí? Sí, bro. Ya, ahí sí. Sobre el Cada palabra debería ir en guión bajo. Un guión bajo. Ya, vamos a colocar guión bajo. Es mayúscula. Ya. Vamos a colocarle guión bajo. Porque está en mayúscula. No. Puede ser mayúscula o minúscula, no hay problema. No. Ya. ¿Ahí? Ahí. Listo. Vamos a enter. ¿Qué pasó ahora? ¿Ah? Este es un tipo también de error. ¿Sí? ¿Qué nos dice? La columna contiene texto no reconocido. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué significaría eso? ¿Quién me puede decir? La columna contiene texto no reconocido. ¿Qué creen que sería? Es el criterio de cambio. No, la fórmula está bien escrita. ¿Qué pasaría? El texto. Ya, ¿qué pasa con el texto? Ya, correcto. El texto que está aquí escrito, sí, No aparece. no lo reconoce Excel. Correcto, como la palabra de verdadero y falso. Solo. ¿Ya? Por más que le coloquemos los corchetes o lo que ustedes decían, o el espacio, o ahorita el guión bajo, no va a salir. En la programación, y así como aquí en Excel, si se dan cuenta, toda aplicación tiene valores que está grabado en ese programa. Por ejemplo, miren, cuando yo comencé a escribir la palabra verdadero, me aparecía abajo la palabra verdadero, ¿cierto? Le daba tap y salía. Aquí en falso pasaba lo mismo, ¿cierto? Si yo doy espacio y, por ejemplo, comienzo a escribir cualquier letra o cualquier palabra, miren, me sale un listado de palabras que están guardadas en Excel, ¿sí? Y así también pasa en los lenguajes de programación, ¿sí? Ya hay unas palabras que están reservadas dentro de la base de datos de ese programa. Entonces, ¿qué era lo que me sale el error? El error es que Excel no conoce otras palabras. Por ejemplo, él no la conoce, resultado tampoco está guardado, la palabra es tampoco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando en una aplicación o en la programación queremos que muestre un mensaje, ¿sí? Y sabemos que esas palabras no están dentro de la aplicación, lo que hacemos es colocar lo que llamamos las comillas. No sé si ustedes han visto ¿cómo es que es? Este símbolo, ¿no? Cuando escuchan o cuando una persona habla y como que no le creemos, le decimos así, ¿no es cierto? En comillas, ¿no es cierto? Justamente viene, ya, ya, ya. Entonces, entonces justamente de ahí sale esto de aquí, ¿ya? Como no está dentro de la aplicación, estas palabras las colocamos en comillas, ¿sí? Dependiendo cómo esté configurado la aplicación o el lenguaje de programación, puede ser doble comilla o comilla simple,
¿sí? La comilla simple es solo una comilla, ¿sí? Entonces, de ahí justamente viene ese símbolo, ¿sí? De las comillas, ¿sí? Pero son cosas que no están dentro, como quien dice, de lo normal o dentro de la aplicación. Pueda reconocer la palabra clínica, que no hay que ponerle la copilla. Ya, ahora, bien lo que dice el compañero. El programa, ya sea, por ejemplo, este, que es Excel, o sea, un lenguaje de programación, ese lenguaje de programación no es que va a corregir la falta ortográfica que está ahí, no. Lo que hace el programa es que lo que esté en comilla lo arroja si es verdadero o si es falso, ¿sí? Esté bien escrito o no, lo que hace solo es mostrar el mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese programa no está revisando si está bien escrito o no. Lo único que hace es verifica que se cumpla la prueba lógica y dependiendo la salida, si es verdadero, muestra lo que esté en comillas o si es falso, muestra lo que esté en comillas, ¿sí? No revisa. Si yo, por ejemplo, mire, si yo, por ejemplo, aquí escribo cualquier cosa al lado de verdadero, ¿sí? O al lado de falso también lo escribo, ¿sí? Excel no va a verificar si hay ahí una falta ortográfica o no. Lo que va a hacer es Votar es verdadero. muestra si es verdadero, lo bota eso, o si es falso, muestra lo que es para falso. ¿Sí? No me revisa o no verifica si lo que está escrito ahí está bien o no. ¿Sí? Miren, ahora sí doy enter y miren. ¿Sí? No sé. No está verificando que lo que esté escrito ahí sea cierto, sea verdad, no. ¿Por qué? Recuerden que uno es el que es responsable de lo que se está haciendo, ¿sí? Recuerden que cuando se programa o cualquier cosa que ustedes hagan en un computador, ustedes son meramente responsables de lo que ustedes están haciendo en esa aplicación, ¿sí? Un computador o actualmente la inteligencia artificial o todo lo que es tecnología no va a hacer nada de lo que usted no le pida o de lo que usted no esté escribiendo, ¿sí? Listo. La palabra que sienta relación. No escribe, se le señala. Ya se le queda por Sí, eso va a depender, es decir, va a depender mucho, lo que dice el compañero va a depender mucho, ¿no? Porque depende, por ejemplo, la palabra aquí, función. Digamos que función esté eh, dentro del lenguaje de esta aplicación, ¿sí? Pero lo tiene colocado sin tilde, ¿sí? Y si yo le escribo con tilde, no lo va a encontrar. Entonces va a ser un error porque no lo encuentra de esa manera, ¿sí? Entonces va a depender mucho de la aplicación cómo lo tenga, ¿sí? Listo, entonces en la celda G3 quedaría la fórmula de esa manera, ¿sí? Entonces ya está la prueba lógica y el valor sí verdadero y el valor sí falso. Listo. Entonces, teniendo en cuenta, ahora sí, esa fórmula, ustedes me van a decir cómo yo debería escribir la fórmula para que en la celda H3, sí, en la función C3, ahora me diga si el valor que está en la celda, en la columna E, ¿sí? Si esos valores sería aprobado o reprobado. ¿Estamos? Listo, bueno, doy enter. Y ahora para que esto se replique, ¿qué hago? En el puntito verde, en el cuadrito verde, listo. ¿Sí? Listo, ahí tenemos. Ya saben, por ejemplo, si aquí se pasa, me coloco aquí arriba en la columna, doble clic acá arriba y listo. Este último lo borramos. Listo. Ahora sí, vamos. Ustedes me van a decir cómo yo escribo ahora la fórmula. Ustedes me dictan, a ver, igual. Sí, listo. Ya, la prueba lógica. son cerca. ¿Qué colocó? A ver, entonces,
Mira, Ya, ¿qué más? no sabes escribir. Ah, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué repetir? Ah, sí, Ah, ya. Verán que yo creo lo que ustedes me están diciendo. Wow. Ya. Listo. Ahora sí. ¿Está bien escrito o no? Revisa la fórmula. Yo vamos. También hay pro. ¿Está bien? Listo. Damos enter. Correcto, ¿sí? Listo. Entonces vamos, doble clic y tenemos. Y tenemos ahí ya la fórmula. Entonces, la fórmula en la H3 quedaría de esa manera. Verán que ustedes deben de continuar haciendo la práctica en la columna F, en la G, H, bueno, sí. Ah, yo les aviso cuándo deben de subir. Bueno, ustedes deben de ir a avanzar. Listo, ahora voy a minimizar esto. Y si estamos en la hoja 1, voy guardando. Ahora miren, ¿cómo nosotros imprimimos en Excel? Si se dan cuenta aquí arriba, voy a subirle un poquito el zoom para que vean. Tengo esta opción que es vista previa de impresión. Si no está en la cinta de acceso rápido o en la barra de acceso rápido, ustedes la pueden sacar. ¿Cómo la sacan? Le damos clic a la flecha y acá dice vista de impresión e imprimir, ¿sí? Si ustedes desean sacar las otras, le dan clic a cada una de ellas y las pueden tener en la barra de acceso rápido. ¿Estamos? Listo. Vamos a ver, ¿ah? La otra es control P. Vamos a ver cómo se vería la impresión de este documento de Excel. Vamos a quitarle eso. Listo. Si se dan cuenta, la tabla saldría sin nada de líneas, ¿cierto? Solo los datos. ¿Estamos? Y normalmente cuando nosotros hacemos un trabajo en Excel, siempre tratamos de que salgan las líneas para que diferencie tanto el encabezado como lo demás, ¿sí? Ahora, digamos que esto de aquí a ustedes le han pedido hacer un informe y les toca esto en Excel porque ustedes en Word se les es complicado hacer suma, resta o alguna operación, alguna fórmula, ¿cierto? Para que le calculen. Y después eso le toca llevarlo a Word, ¿cierto? Entonces, ¿qué les tocó hacer? Todos esos cálculos, hacerlo en Excel y después llevarlo a Word. Pero sabemos que para que un trabajo, un informe, un reporte que debamos de presentar, ¿sí?, se vea legible, se vea mucho mejor, se debe aplicar lo que es mínimo las normas APA. ¿Cómo les dice el formato de las normas APA que debe de ir una tabla? Debe ir la línea solo horizontal, ¿cierto? En el encabezado y solo al final. ¿Estamos? Entonces lo mismo vamos a hacer ahorita con esta tabla, ¿sí? Antes de hacer eso de ahí, vamos a ver otras características también en esta forma de impresión. Miren que, por ejemplo, aquí no me sale todo completo. Si yo voy bajando la siguiente hoja, miren, aquí me sale solo hasta verdadero y falso. Voy a la tercera hoja, me aparece esto acá por otro lado y acá por otro lado. ¿Sí? Como que no hay sentido de esto, ¿cierto? Entonces, primero está en tamaño carta. Vamos a colocarle en A4. Ahora, no, difiere por unos centímetros.
En carta te aparece 27.59 a 27.94. Son 2 centímetros menos de alto, ¿sí? En A4 es 21 centímetros. Mira que, por ejemplo, carta tiene 59 centímetros de más, ¿sí? En lo que es el ancho. Y en largo, el A4 es más largo, sí, es 29,70, ¿sí? Entonces cogemos A4 y ahora, para que se pueda visualizar mejor, ¿sí? Este documento que se va a imprimir, donde dice sin escalado, lo enviamos aquí, miren, dice ajustar todas las columnas en una página. ¿Cuáles eran las columnas? Las que van de manera vertical, ¿cierto? Listo. Entonces damos clic aquí y miren, ¿sí? En una sola hoja puedo yo mandar a imprimir este informe, ¿ya? Ahora, digamos que por A o B razón, ¿sí? No podemos visualizar bien el documento. Entonces tampoco sería lo correcto enviar todos los datos así de golpe en una sola hoja, porque si queremos leer alguna cosa nos va a tocar forzar la vista y no vamos a poder leer bien, ¿cierto? Entonces, correcto, no es legible. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos sin escalado, miren, cambio a sin escalado, pero donde dice la orientación de mi hoja, no sé si se alcanzan a ver, aquí donde dice orientación de mi hoja, la voy a colocar que sea horizontal y ya no vertical. Ahora miren cómo cambia ya mi hoja, ¿sí? Miren que ahora sí ya me sale todos los datos. Ya se ve más legible, ¿cierto? Entonces, ahí está, miren. Una hoja y la otra hoja. En cambio, antes me salía 4 hojas, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan por qué en la práctica, la primera práctica de Word que hicimos una hoja vertical, horizontal, vertical? Ya, digamos que justamente tienen que hacer un informe en donde las primeras hojas es donde ustedes van a narrar, van a escribir todo lo que hay y después deben de ustedes insertar esa tabla que esté en horizontal. ¿Qué les toca? Coger ese documento, terminar donde está vertical, luego crear una hoja horizontal para insertar esa tabla, 1 o 2 hojas, y luego la siguiente hoja que vaya vertical para seguir escribiendo. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora, todo eso después en la práctica, ustedes lo verán, que es la aplicación justamente de lo que hemos hecho paso a paso, lo que hemos venido o ustedes han venido haciendo observando los videos en cada una de las prácticas. ¿Sí? Listo. Regresamos ahora sí a nuestra hoja de Excel. Listo. No sé ahora cómo yo hago para que lo que he hecho en Excel, mi tabla tenga justamente esas líneas. Muchas de las personas utilizan esta parte de aquí, que es la parte de bordes, de celda. ¿Sí? Entonces, esto ya actualmente ya no lo utilizamos. ¿Sí? Ahorita ya Excel trae una nueva función en donde nos permite trabajar de una mejor manera y también de una mejor manera más vistosa nuestras tablas. ¿Cómo sería esa forma? Les explico. Vamos a seleccionar desde la celda A1 hasta la H52 o 53. Sí, vamos a seleccionar todos esos datos. ¿Sí? ¿Cómo yo hacía para seleccionar? ¿A dónde me voy a colocar? ¿O qué icono me debe aparecer? Quiero seleccionar celdas. Ya, ¿cómo es la cruz? Para seleccionar. Pues tiene que ver, ¿Cómo es el icono para seleccionar? El- ya, la cruz ancha, ¿cierto? Entonces, me coloco en la mitad de la celda, que es la A1, ¿sí? Ahí, ¿cierto? El icono que es para seleccionar, como lo están viendo, es la flecha blanca gruesa, ¿cierto? Entonces doy clic izquierdo, ¿sí? Y comienzo a mover mi mouse, ¿sí? Hasta la columna H y comienzo a bajar. Listo. Bajo, 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 hasta llegar hasta este dato, ¿sí? Y suelto. Listo. ¿Se dan cuenta?
he seleccionado todos los datos en donde quiero que vaya la tabla. ¿Sí? No hay o sea, para seleccionar, no hay una más corta. No, De arrastrar. no. La otra opción es, en cambio, ¿cómo? No, porque usted va a hacer, con los dos puntos usted va a hacer una fórmula. Ese no es para seleccionar. Ya, la otra forma que es para seleccionar, en cambio, es, le doy clic a A1 y la selecciono por medio del teclado. Presiono la tecla Shift. ¿Saben cuál es la tecla Shift? La que tiene la flecha hacia arriba, la que está debajo del bloqueo de mayúsculas, ¿sí? Tecla Shift y comienzo a presionar las teclas de dirección, la que es hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. Con esa, miren, presionado el Shift, yo puedo también ir seleccionando, ¿sí? Ahí me pasé, ahí. Y ahora sí comienzo a bajar, miren. Esa es la otra opción. No con el mouse, sino también con la tecla. Miren, me bajé mucho, subo y ahí, y suelto, ¿sí? Y esas son las dos formas que yo puedo seleccionar. Con el mouse, viendo los iconos, o con el teclado, presionando la tecla Shift y las teclas de dirección, arriba, hacia abajo, izquierda o derecha. ¿Estamos? Listo. Ya que estamos ahí, vamos ahora sí a insertar una tabla. ¿Cómo hacemos? Vamos a la opción insertar. Y miren, tenemos acá tabla dinámica, que eso ya vamos a ver en la última práctica, y tabla, ¿sí? Damos clic donde dice tabla. Al dar clic donde dice tabla, aparece el símbolo que habíamos visto al principio, ¿cierto? El del signo dólar, ¿cierto? ¿Qué nos hacía ese signo dólar? ¿Qué hacía el signo dólar? Ya no números, sino una celda, ¿cierto? Para hacer que una celda sea fija, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos dejando fija la celda A1, ¿sí? Y la celda H54, ¿sí? La que está abajo. Entonces, al colocar en la A1 y H54, toma esas dos celdas como vértice y con los dos puntos engloba o encierra todo eso lo que está dentro de esas dos celdas. ¿Estamos? Me pregunta, ¿la tabla tiene encabezado? Sí, no quiero que me los elimine. Aquí están los encabezados, no quiero que los borre. Por eso le doy clic en la tabla tiene encabezado. ¿Sí? Y listo, y doy clic en aceptar. Y miren cómo queda mi tabla. ¿Sí? De una manera más rápida, tengo yo mi tabla mucho más vistosa, colorida y con más función. Correcto, más presentable. ¿Sí? Entonces ya no es necesario colocar los bordes ni nada de eso. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera colocarle otra forma a mi tabla, digamos que no sea con normas APA, quiero colocarle otro color, otro diseño, doy clic acá, miren. Recuerden que si yo doy clic fuera de la celda, no me aparece otra pestaña. Si doy clic en cualquiera de estos valores, me aparece la pestaña de diseño de tabla, ¿sí? Doy clic ahora en diseño de tabla. Y ahora aquí donde me dice estilo de tabla, doy clic aquí, en la flecha hacia abajo, y miren que aquí tengo varios modelos. Digamos que quiero este modelo, miren. Miren cómo cambia, ¿sí? Entonces hay un sinnúmero de modelos y diseños que ustedes pueden ver el que más les agrade. Para cada celda. Sí. Ahora, pero como dijimos que el trabajo lo íbamos a hacer de acuerdo a las normas APA, vamos a escoger ahora el que es para normas APA. Eso ya lo habíamos hecho, ¿cierto? En la práctica de Word, ¿cierto? ¿Cuál de esos estilos es el que más se parece de acuerdo a las normas APA? Y el centro, porque el centro. ¿Cuál es el que más se parece? El centro. Ninguno de ellos. ¿Qué más se parece es este de aquí, el segundo? ¿Sí? El segundo que dice blanco, estilo de tabla claro 1. Entonces le doy clic a esa, ¿sí? Y miren,
Ahora, otra cosilla, antes de seguir configurando mi tabla. Si se dan cuenta aquí, me aparece una flechita, ¿cierto? En el encabezado, ¿cierto? Aquí me aparece una flechita. Esa flechita me sirve para hacer lo que llamamos filtros, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, ¿qué podemos hacer filtro? Nosotros podemos hacer filtro, aquí miren si se dan cuenta por números o por datos, ¿sí? Miren, aquí podemos hacer filtro por número, ¿sí? Si es igual a tal número, o si es mayor que, o menor que, o entre. O podemos hacer filtro por colores. Miren, por ejemplo, si yo escojo este de aquí, miren, me redujo solo a los de este color, ¿sí? Sí. Ya no quiero que me muestre todo, le quito el visto y me lo muestra todo, ¿sí? También yo puedo hacer filtro, por ejemplo, acá, por letras. Digamos que yo quiero saber quiénes son los que reprueban. Le quito la flecha de todo y escojo solo reprobado, ¿sí? Y doy clic en aceptar. Y miren, me muestra solo los reprobados. ¿Estamos? Digamos que ahora solo quiero ver los que aprueban. Hago lo mismo. Quito reprobado, le coloco aprobado y doy a aceptar. ¿Sí? Miren, ahora me aparecen solo los aprobados. ¿Sí? Listo. Quiero ver todos los datos. Le doy clic al filtro y le digo seleccionar todo. ¿Sí? Le doy clic en aceptar y tenemos todo. ¿Sí? Ahora miren, también podemos hacer filtros por signo o por símbolo o por gráfico. ¿Sí? Si voy, miren, acá por número, perdón, por color, miren, aquí me dice filtrar por icono. ¿Sí? Si yo quiero ver, por ejemplo, los iconos que estén con amarillo, así con flecha a la mitad, miren, solo me muestra estos. ¿Sí? Si quiero que me muestre solo los que están en verde, quito el amarillo y escojo la flecha que está en verde, ¿sí? La que está hacia arriba. Miren, ¿sí? Entonces, esa es la opción de filtro. ¿Para qué me ayuda? Justamente como su nombre lo indica, para filtrar. Y me obtiene o me demuestra datos de una manera mucho más rápida dentro de una tabla, ¿sí? Entonces, miren cómo en Excel, ya al no hacer los bordes que hacíamos anteriormente, haciendo de esta manera, insertando una tabla, podemos tener mucho más funcionalidades. Listo. Hasta ahorita se parece a la norma APA. No, no es cierto. Entonces, ¿qué debemos de quitar? Debemos de quitar el botón de filtro. Miren acá arriba. Recuerden que estoy aquí mismo en diseño de página, ¿no? Aquí está el filtro, ¿cierto? Los botones que están aquí, ¿cierto? Al dar clic aquí, miren, se van, ¿cierto? Y hay un color aquí pasando una fila, ¿cierto? Eso es filas con banda. Quito esa opción y miren, ahí está ya mi documento. Minimizo y ahora sí, vamos a ver cómo se ve si lo enviara a imprimir. Voy acá en vista previa, miren mi hoja, ¿sí? Ahí está, ¿cierto? Está justamente las líneas en el encabezado y abajo en la parte final. ¿Estamos? Listo. Verán, chicos, que todo esto de aquí es lo que ustedes deben de seguir haciendo con el archivo que han realizado. Para terminar, vamos a hacer lo mismo acá, ¿sí? Vamos a la hoja 2. Déjenme ver si puedo editar. Creo que sí. Ya, sí. Ya. Si vamos a la hoja 2. En la hoja 2 vamos a aumentar lo siguiente. En la celda B2 vamos a colocar categoría. Vayan apuntando, por favor. En la celda C2 vamos a escribir distribución. Y en la D2, porcentaje.
Listo. Aquí abajo vamos a poner total. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer acá. En la B14, lo mismo, categoría. En la C14, distribución o frecuencia también se sabe denominar. Y al lado, porcentaje. Aquí este estudiante no me sacó el porcentaje. Ya. Acá abajo, total. Listo. Ya. Entonces recuerden, sacamos el total, seleccionamos de abajo hacia arriba, damos clic en autosuma, tenemos el total. Ahora, miren esta forma también que yo puedo hacer el porcentaje. Observen lo siguiente. Esto aquí como que lo pueden aplicar como no, ¿sí? Pero si fuese bueno que lo aplicaran. Miren, como yo obtengo el porcentaje de una mejor manera y no escribiendo esta fórmula tan engorrosa que yo les hice acá, ¿sí? Le voy a decir una forma mucho más fácil que hacerla de esta manera que está acá. La forma más fácil es dividir este valor para el total, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Igual, esta celda, ¿cómo se llama? O puedo dar clic, ¿no? Doy clic en la celda, ¿sí? Dividido para el total que es 60. Ahora, ¿qué pasa? 60 es un valor que lo necesito fijo. ¿Qué es lo que debo hacer para que ese valor sea fijo? Ya, le coloco el signo dólar, le voy a colocar antes y después. ¿Sí? Listo. Y doy enter. Ahí tengo el porcentaje. ¿Sí? Solo que está con decimales. Acá arriba no me aparece con decimales, pero ya vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, en Excel tenemos aquí, si se dan cuenta aquí donde dice número, tenemos aquí arriba donde dice general. ¿Sí? Aquí en general viene a ser los tipos de datos que yo puedo trabajar en Excel. ¿Sí? Si yo le doy clic a esta flecha, miren, me aparece el número 013. Si quisiera que fuera una moneda, le doy en moneda y miren, me aparece en el signo dólar, como que fuera dólar, ¿sí? Pero yo, ¿en qué lo quiero? ¿En, ¿en qué lo quiero yo? Porcentaje, ¿cierto? Miren, aquí está porcentaje. Le doy clic a porcentaje y miren. Miren la diferencia, aquí me sale el porcentaje y miren acá arriba cómo lo habíamos hecho. ¿Sí ven la diferencia de acá arriba con esto? Listo. ¿Qué hago aquí para que se repita lo mismo hacia abajo? Doble clic en el puntito, ¿cierto? Listo, ahí está. Hago la sumatoria de esto, ¿sí? De abajo hacia arriba, ve que la autosuma, y miren, ¿sí? ¿Cuál le pareció mejor, esta que le expliqué ahorita o la del video? Ya. ¿Cuál le pareció más fácil? La es más suave. La de acá abajo es más fácil, ¿cierto? Ya. Es mucho más rápido y de una, si se dan cuenta, me aparece ya con el signo de dólar, ¿cierto? Si quieren, pueden modificar las que ya realizaron antes para la nueva entrega, ya saben, igual, ¿sí? Le doy clic a la celda, dividido para el valor total. El último, como lo voy a dejar fijo, le coloco el signo dólar al principio. Al final, le doy enter, me aparece en decimal y aquí yo le cambio. Puede ser aquí o si no, miren aquí. Aquí también tiene porcentaje. Le doy clic en porcentaje y ya está. Doble clic y ya está. Borro este 100 que está sin porcentaje. Lo subo y voy acá, autosumo. Y bueno, está aquí, le coloco porcentaje y ya está. ¿Estamos? Listo, vamos a guardar. Y ahora sí, voy a hacer los mismos pasos que hice con hacer esta tabla de acuerdo a las normas APA. Recuerden que nosotros cuando vimos en Word dijimos que tanto las tablas como los gráficos debían de estar de acuerdo a normas APA, ¿cierto? Listo. Vamos, ¿qué hago? Selecciono, ¿cierto? De la B2 hasta la D5, ¿sí? Ahora sí, díganme ustedes, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy?
¿Cuáles eran los pasos? Insertar. Ya. Tabla. Tabla. Listo. Y ahí, aceptar. Listo. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo la llevo esa tabla a normas APA? ¿A dónde me voy? Ya. Quito. ¿Qué quito? Ya. Y ahí estaría bien. Ya. ¿Cuál es el diseño? Este, ¿cierto? Ya. Listo. ¿Estamos? Ya. Lo mismo. Ya. Lo mismo hacemos con la de acá abajo, ¿sí? Seleccionamos desde B14 hasta D20, ¿cierto? Vamos, ¿cuáles eran los pasos? Vamos. Insertar. Ya. Tenemos que verificar que no nos vaya a pedir que borremos, ¿cómo se llama? El encabezado. Ya. ¿Qué más? Antes de quitar eso, escojamos primero el estilo. ¿Cuál es el estilo? Ya. Y ahora sí. Estamos. Ya, listo, correcto. Listo. Vamos acá a lo que es la vista previa. Miren, si se dan cuenta, igual no me aparece el gráfico, ¿cierto? Como orientación horizontal, ahí aparece y que sea A4. Listo. Regresamos. Ahora, aquí este estudiante no me ha hecho la imagen. Entonces selecciono, iba a insertar. Esto era columnas y le insertaba. Bueno, en este caso era 3D. No era columna, era... ¿Dónde está? Caramba. Era barras. No, ese es histograma. Aquí está ya, columna 3D. Esta de aquí. Ya, listo. Sí, mira, el número 3. A ver, perdón, es que estoy agarrando dos valores. Y solamente era la categoría Eh, y el porcentaje. Ya. O puede ser la distribución, cualquiera de los dos, no hay problema. Ya. Listo. Ya. Ahora, vamos. Eso es lo que decía el video, ¿cierto? En el video aquí le cogíamos, le hacíamos clic a cada uno de ellos y le íbamos colocando un color de relleno diferente, ¿sí? Para irlos separando por color o lo que, o como ustedes desearían, ¿sí? Entonces, voy a cambiar rapidito esto. Ya, listo. Y acá en diseño le cogíamos este de acá, ¿sí? Listo. Ahora, de acuerdo a las normas APA, estas gráficas no debería de ser así, ¿sí? Entonces, vamos eso también a cambiar. Vamos con la primera gráfica. De acuerdo a las normas APA, el diseño de gráfico, ¿sí? Debe de ser normal, ¿sí? Entonces, donde dice aquí cambiar tipo de gráfico, lo vamos a cambiar y vamos a escoger el simple, el sencillo, este de aquí, el primerito, ¿sí? Y damos clic en aceptar, ¿sí? Este. Y tampoco debe tener fondo, ¿sí? Debe ser así, ¿sí? Y en diseño, el diseño que está acá, ¿sí? Diseño, el sexto, ¿sí?
y listo. ¿Sí? Aquí arriba le hace falta aquí a su compañero colocarle el título, debió haberle colocado el título. Lo mismo acá en la gráfica, hacemos lo mismo. Cambiamos el tipo de gráfico por el primero, ¿sí? Escogemos este de acá, aceptar, y ahí tenemos el gráfico, ¿sí? Que el diseño ya está escogido en este de aquí, ¿sí? Y ahí quedaría nuestro, nuestra tabla y nuestro gráfico de acuerdo a las normas AP, ¿sí? Entonces, hasta aquí, chicos, voy a quedar con este video. Por favor, vayan hasta mientras actualizando. En la siguiente clase, sí, en la siguiente clase vamos a ver otras funciones y por último tabla dinámica y con eso terminamos, ¿sí? A ver, un ratito, ¿dónde se me van? Debo tomar la lista. Entonces, con esto damos por terminada la clase del día de hoy. Muchas gracias.